Como sabemos, SharePoint es un servicio de Microsoft basado en alojamiento en la nube, ya que muchos utilizan este tipo de servicios para compartir documentos e información con colegas, socios y clientes. Sin embargo, como tanto SharePoint como Excel son productos de Microsoft, exportar una tabla de Excel a SharePoint se convierte en una tarea sencilla y eficiente. Podemos exportar datos de una tabla de Excel a una lista de SharePoint. Al exportar la lista, Excel creará una nueva lista de SharePoint en el sitio. A continuación, podemos trabajar con los datos en el sitio como lo haríamos con cualquier otra lista en SharePoint. Debemos tener en cuenta que exportar una tabla como lista no crea una conexión de datos a la lista de SharePoint. Si se actualizara la tabla en Excel después de exportarla, las actualizaciones no se reflejarán en la lista de SharePoint. Para exportar una tabla de una hoja de cálculo de Excel a una lista de un sitio de SharePoint, necesitamos un sitio de SharePoint donde estamos creando la lista. También necesitamos permisos para crear listas en el sitio. Y para ver la lista en la vista de hoja de datos en el sitio de SharePoint necesitaremos Excel o Access. Estos programas son necesarios para usar la vista de hoja de datos en el sitio de SharePoint. La vista hoja de datos no es compatible con la versión de 64 bits de Microsoft Office. Se recomienda instalar la versión de 32 bits de Office para poder usar la vista hoja de datos en una lista de un sitio de SharePoint. Para exportar entonces una tabla a una lista de SharePoint debemos realizar los siguientes pasos. Primero, abrir el archivo de Excel que contiene la tabla que deseamos exportar a SharePoint. En nuestro caso ya lo hemos abierto previamente. Luego debemos hacer clic dentro de la tabla, cualquier celda. Para exportar una tabla de Excel a SharePoint, primero debemos dar formato de tabla a los datos, es decir, transformar la base de datos a una tabla de datos. En mi caso, también previamente le he dado formato de tabla a los datos. A continuación, debemos hacer clic a la pestaña Diseño de tabla. En el grupo Datos externos de tabla, hacer clic al comando Exportar. Y luego seleccionar la primera opción, que es exportar tabla a una lista de SharePoint. En el cuadro de diálogo que se abre, en el cuadro de dirección, debemos escribir la dirección o la dirección URL del sitio de SharePoint. Nosotros deseamos crear la lista en nuestro sitio de laboratorio CUSMP, así que nos vamos a dirigir a SharePoint, que ya lo tenemos abierto nosotros, y vamos a acceder a nuestro sitio, que es laboratorio CUSMP. En mi caso, previamente también ya accedí al sitio, como pueden ver. Y luego lo que vamos a hacer es copiar la dirección URL que aparece en la barra de dirección en la parte superior, control C para copiar, y luego vamos a regresar a Excel y lo que vamos a hacer es pegar la dirección, control V, en el campo de dirección. Como pueden apreciar, ahora tengo la dirección URL del sitio de laboratorio CUSMP. Luego, en el cuadro nombre, vamos a escribir un nombre único para nuestra lista. Datos personal. Si lo deseamos, también podemos escribir una descripción en el cuadro de descripción respectivo. A continuación, clic al botón siguiente. Es posible que le pida que escriba sus credenciales de Microsoft 365, credenciales de dominio de la organización o ambas. En el siguiente paso, revisamos la información proporcionada en columnas y tipos de datos. Si todo está correcto, clic al botón Finalizar. Esperamos unos segundos a que cargue. Como podemos apreciar, aparece un mensaje que indica que la tabla se ha publicado correctamente, junto con el localizador uniforme de recursos, es decir, la URL. Si deseamos, podemos hacer clic a la dirección de URL para ir a la lista. Al hacer clic, cargará en una pestaña nueva la lista que acabamos de crear. Como podemos ver, datos personal.
con toda la información que contenía la tabla de Excel. Otra forma de abrir la lista que hemos exportado de Excel es ir al sitio de SharePoint, a la página principal, luego acceder a contenido del sitio a través del panel de navegación y ahora podremos visualizar acá la lista Datos Personal y al hacer clic sobre ella accedemos para ver su información. Algunos tipos de datos de Excel no se pueden exportar a una lista del sitio de SharePoint. Cuando se exportan tipos de datos no compatibles, estos tipos de datos se convierten en tipos de datos compatibles con listas de SharePoint. Por ejemplo, las fórmulas que se creen en Excel se convierten en valores en una lista de SharePoint. Una vez convertidos los datos, se puede crear fórmulas para las columnas del sitio de SharePoint. Al exportar entonces una tabla de Excel a un sitio de SharePoint, a cada columna de una lista de SharePoint se le asigna uno de los siguientes tipos de datos: texto de una sola línea, texto de varias líneas, moneda, fecha y hora, número, hipervínculo. Si una columna tiene celdas con diferentes tipos de datos, Excel aplicará un tipo de datos que se puede usar para todas las celdas de la columna. Por ejemplo, si una columna contiene números y texto, el tipo de datos de la lista de SharePoint será texto. De esta forma, entonces, nosotros podemos exportar una tabla de Excel a SharePoint. En las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre esta herramienta.